Número 3. Melvin Williams. En junio de 2022, Brittany McConnell, de 26 años, empezó a trabajar en un subway del centro de Atlanta, a 2 cuadras del estadio Mercedes-Benz. McConnell pasó sus primeros años en Savannah, Georgia. Estudió la preparatoria en Surprise, Arizona, y después volvió a Georgia. Tenía 5 hermanas, 2 hermanos y varios sobrinos. Brittany trabajó antes en Walmart y luego en UPS. Brittany y su amiga y compañera de cuarto, Jada Statham, de 24 años, fueron contratadas en Subway al mismo tiempo. La noche del 26 de junio de 2022, Brittany y Jada estaban trabajando en el restaurante. El hijo de 5 años de Jada también estaba en el restaurante. Alrededor de las 6:30 p.m., Melvin Moses Williams, de 36 años, entró al restaurante. Williams tenía antecedentes penales que se remontaban a 16 años atrás, hasta 2006. Había sido arrestado por asalto, agresión y allanamiento. Esa noche, Williams estaba en libertad bajo fianza y esperando juicio por violencia doméstica. Williams se molestó por la cantidad de mayonesa que le pusieron a su sándwich. Luego empezó a discutir con el personal. Jada hizo que su hijo se escondiera debajo del mostrador. Williams fue escoltado del restaurante. De repente, se dio la vuelta, regresó y abrió fuego. Brittany fue baleada. Jada fue baleada en el estómago y la espalda. Su hijo no resultó herido. Después de vaciar su arma, Melvin Williams huyó del restaurante. Se llamó al 911. Jada fue llevada al hospital. Estaba en estado crítico. Ella finalmente sobrevivió. Brittany McConnell, de 26 años, no sobrevivió a sus heridas. La policía recibió una pista de que Melvin Williams era el tirador. Fue arrestado un día después del tiroteo. Melvin Williams sigue detenido en la cárcel esperando juicio. Solicitó ser liberado bajo fianza. La fiscalía indicó que Williams estaba en libertad bajo fianza durante el tiroteo. Como estaba en libertad bajo fianza, no se le permitía tener un arma de fuego. Usó el arma que no debía portar para disparar a 2 mujeres y matar a una porque su sándwich tenía demasiada mayonesa. La fiscalía afirmó que Williams sería un peligro si sale bajo fianza. Le negaron la libertad bajo fianza. Aunque el asesinato se cometió hace aproximadamente 3 años, no se ha fijado una fecha para el juicio. Número 2. Andrés Crockett. En 2019, Andrés Crockett, de 34 años, se mudó a la casa de su hermano Kelvin Thomas en Blytheville, Arkansas. Crockett tenía antecedentes y estuvo en prisión. Las condenas eran por drogas y posesión ilegal de armas. El 6 de marzo de 2019, Priscilla Ulrich recogió a Kelvin en su casa. Antes de salir, Crockett pidió a Kelvin comida de Taco Bell. Crockett dijo que si no conseguía Taco Bell, quería algo de Hardee's. Kelvin aceptó llevarle algo de comida a su hermano para cuando él y Priscilla llegaran a Taco Bell. Estaba cerrado por la noche, así que Kelvin le compró a su hermano una hamburguesa de Hardee's. Kelvin y Priscilla llevaron la comida a Crockett a su casa. Cuando Crockett vio su hamburguesa, se molestó porque tenía mayonesa, lo que llevó a una discusión que un vecino escuchó cuando Crockett gritó: "Cita, perra, sabes que no me gusta la mayonesa en mi hamburguesa". Fin de la cita. Kelvin le dijo que si no le gustaba la mayonesa, no tenía que comer la hamburguesa. Andrew Crockett, de 34 años, disparó a su hermano. Crockett entonces dijo, y cito: "Mira lo que me hiciste hacer". Fin de la cita. Kelvin gritó y Crockett le disparó 2 veces más. Luego disparó a Priscilla Ulrich en el abdomen. Crockett sacó a su hermano y lo puso sobre el cofre del auto de Priscilla. Crockett contó a un vecino que Kelvin fue baleado. Después corrió en la noche. Kelvin y Priscilla fueron llevados al hospital. Kelvin Thomas fue sometido a 3 horas de cirugía.
Sobrevivió, pero le colocaron una prótesis de cadera y pelvis. Priscilla Aldrich, de 37 años, permaneció 2 días en el hospital antes de morir por sus heridas. Crockett se entregó el mismo día que ella murió. Andrew Crockett enfrentó juicio en septiembre de 2020. Fue hallado culpable de asesinato y agresión en primer grado. Fue sentenciado a 130 años de prisión. Andrew Crockett, de 39 años, actualmente está encarcelado en la unidad Barner, en Barner, Arkansas. 1. Glenn Hirsch. El 30 de noviembre de 2021, Glenn Hirsch, de 50 años, quien vivía en Bedford, Nueva York, pidió comida para llevar del restaurante chino Grey Wall en Forest Hills. Glenn ya había pedido antes en el restaurante, que llevaba casi 40 años abierto. Glenn especificó que quería sobres extra de salsa de pato. Glenn recogió su pedido y lo inspeccionó. Dijo que no le dieron salsa de pato extra. El empleado dijo que sí le habían dado los paquetes extra. Glenn no estaba satisfecho y dijo que ya no quería la comida y que quería que le devolvieran su dinero. El empleado explicó que no aceptaban devoluciones durante la pandemia de COVID porque no podían recibir comida de regreso. Glenn llamó a la policía, quienes llegaron al restaurante. Los empleados le explicaron la situación a los oficiales. Los oficiales le dijeron a Glenn que no podían hacer nada. Glenn estaba furioso y salió del restaurante enfurecido. Luego comenzó una campaña de acoso contra el restaurante. Semanas después, el 16 de diciembre de 2021, 3 empleados hallaron a Hirsch analizando el auto de un compañero. Los amenazó diciendo, cito, «Tengo un arma». Luego dijo, «Tengan cuidado, esta es la última vez que se los voy a decir». Los 3 empleados siguieron a Hirsch a su Lexus. Le tomaron fotos y hasta se bajó la mascarilla para una foto de su cara. También fotografiaron su vehículo. 6 semanas después, el 28 de enero de 2022, un empleado paleaba nieve afuera del restaurante. Glenn contó que supuestamente se le acercó y le apuntó con una pistola. Cita, «¿Cómo está tu auto? ¿Me recuerdas? Voy a matar a toda tu familia». Fin de la cita. El hombre entró para llamar a la policía. Cuando salió de nuevo, descubrió que las llantas del auto de un empleado habían sido cortadas. No está claro si la policía investigó el asunto. La noche del 30 de abril de 2022, Chi-Wen Yan, de 45 años, estaba trabajando como repartidor para el restaurante. Habían pasado 4 meses desde que Glenn Hirsch sintió que le dieron menos salsa de pato. Chi-Wen trabajó más de 20 años en el restaurante, uno de sus 3 empleos. Chi-Wen era esposo y padre de 3. Él y su esposa ahorraban para comprar una lavandería. Antes de las 9:30 p.m., Chi-Wen salió en motoneta a hacer una entrega. Dejó la comida y volvía al restaurante cuando se detuvo en un semáforo en rojo. Vio a Glenn Hirsch acercándose a él a pie con una pistola. Chi-Wen intentó retroceder, pero no llegó muy lejos. Glenn le disparó una vez en el pecho. Chi-Wen Yan, padre y esposo de 45 años, murió en segundos. Glenn huyó del lugar antes de que llegara la policía. La policía habló con los empleados del restaurante Gran Muralla. Ellos les contaron sobre el acoso por parte de Glenn Hirsch. La policía revisó las grabaciones de las cámaras de vigilancia afuera del restaurante. Glenn pasó 7 veces en su auto por el restaurante antes del asesinato. La policía también revisó las grabaciones de vigilancia de la zona donde ocurrió el tiroteo. La camioneta de Glenn fue vista usando otras cámaras. Lo rastrearon mientras iba al departamento de su esposa separada, Dorothy Hirsch, de 61 años. La policía consiguió una orden para el departamento de Dorothy. Hallaron 80 armas legales y 400 cartuchos en un closet. Sin embargo, ninguna de ellas era el arma homicida. Nunca se halló el arma homicida. El 1 de junio de 2022, poco más de un mes tras el tiroteo, arrestaron a Glenn Hirsch por asesinato en segundo grado.
36 horas después, Dorothy Hirsch fue arrestada por posesión de armas. Glenn se declaró inocente. Semanas después, fue liberado tras pagar una fianza de $500,000. Estuvo en arresto domiciliario con un monitor en el tobillo. El 5 de agosto de 2022, 3 meses tras el tiroteo, Glenn no asistió a una audiencia judicial. Se realizó un control de bienestar y Glenn Hirsch, de 51 años, fue encontrado muerto en su sofá. La policía determinó que recibió un disparo en la cabeza y que no había nadie más en el departamento en ese momento. Antes de morir, Glenn cubrió el sofá con plástico y llevaba guantes de hule. También había enviado un correo largo y confuso al juez de su caso y a varias personas de la fiscalía. Glenn había impreso el correo electrónico de 6 páginas y estaba cerca de su cuerpo. En el correo él decía ser inocente. Afirmó que la policía, el fiscal y los medios sensacionalistas conspiraban para hacerlo parecer un psicópata obsesionado con los condimentos. En los medios, a Glenn lo llamaban el asesino de la salsa de pato. Él afirmaba que nunca hubo una disputa por la salsa de pato. Él creía que lo estaban incriminando y que no había manera de que tuviera un juicio justo. Escribió que las armas en el closet de Dorothy eran suyas y que ella no sabía de ellas. Dorothy Hirsch fue juzgada en julio de 2024 por poseer 8 armas ilegales en su closet. Dorothy testificó que las armas pertenecían a Glenn y que ella no tenía idea de que estaban en su closet. Explicó que durante años, incluso antes de casarse, Glenn fue terriblemente abusivo. Glenn fue arrestado 10 veces entre 1991 y 2012. Varios de sus arrestos fueron por violencia doméstica. Dorothy dijo que tenía demasiado miedo para decirle a Glenn que no podía guardar sus cosas en su departamento. Pensaba que revisar su closet traería problemas. No sabía que Glenn mataría a alguien y aseguró que no tuvo relación con el asesinato. Las pruebas de ADN en las armas solo detectaron el ADN de Glenn. Tampoco se encontraron las huellas dactilares de Dorothy en las armas. Dorothy fue absuelta de todos los cargos. La policía no piensa que Glenn Hirsch haya atacado directamente a Chu Wenyen. Chu Wen fue uno de los 3 hombres que lo detuvieron por vandalizar el auto en diciembre, pero creen que Glenn solo atacó a un empleado al azar esa noche. Muchos piensan que los asesinatos ocurrieron porque Glenn no recibió los paquetes extra de salsa de pato que pidió. La policía revisó su departamento y descubrió que era acumulador. Comentaron que su refrigerador tenía muchos condimentos, incluso salsa de pato. Gracias por ver el video. Si te gustó, te agradeceríamos que te suscribieras. Además, no olvides ver nuestros shorts en YouTube, Instagram y TikTok. Una vez más, gracias por vernos.